Bueno, muy bien, ¿cómo se encuentra? Vamos a dar comienzo a una clase de programación 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. En este momento estamos analizando un código que habíamos iniciado en la clase anterior, que tiene que ver con la programación orientada a objetos y donde hoy vamos a modificar un poquito lo que habíamos hecho, que tenía que ver con un formulario muy simple como para emular lo que sería una facturación, como para empezar a adentrarnos dentro de los códigos que queremos hacer más complejos más adelante, donde en ese momento lo que hacíamos era escribir en un text box el nombre del cliente, escribir también aquí en un text box el nombre del quit, escribir el nombre del producto y también el precio y la cantidad y agregarlo. Y aquí en lugar de una grilla como hay ahora, lo que había era un list box, es decir, una caja de texto desordenada que no quedaba muy bien. Bueno, ahora lo que hemos agregado es para esta clase ver cómo podemos evolucionar en este código y agregar, por ejemplo, un desplegable aquí para seleccionar el cliente y que a su vez ese cliente me imprima el quit y que este campo ahora sea inalterable, o sea que sea solo lectura y no se pueda modificar. Yo cambio el cliente o busco otro cliente, luego también admite búsquedas, el combo box, y ya puedo trabajar de otra manera mucho más profesional, ¿verdad? La idea de esta es dar un paso previo. Por ahora vamos a poner los datos en el sistema, es decir, acá en el programita, se llama hardcode, es decir, vamos a hardcodear los datos de los productos y de los clientes. Y después, en un próximo paso, cuando ya estemos más avanzados en base de datos, vamos a directamente conectar este mismo programa a la base de datos para extraer de la tabla clientes y la tabla productos, que seguramente vamos a mantener con una VM que vamos a hacer desde programación 2 de cada una de esas tablas y por supuesto la podemos después centralizar y relacionar aquí con lo que va a ser facturación para hacer este trabajo que pretendemos realizar. Conclusión, los productos funcionan parecido, o sea, seleccionando un producto me coloca el precio automáticamente aquí. La diferencia es que lo puedo modificar el precio, es decir, tiene esa ventaja, ¿no? Podría o no, podría poner esto a solo lectura y no se podría modificar. En este caso lo dejamos modificable, ¿por qué? Porque es posible que el negocio o esa unidad de negocio lo amerite o lo necesite. Y la cantidad, bueno, simplemente colocar la cantidad que se está vendiendo y se agrega. La novedad también es que la grilla ahora reemplaza el listbox, que por supuesto tiene una visualización mucho más profesional, mucho más interesante, más ordenada, y a su vez permite la eliminación de productos. Ya vamos a ver si agregamos acá, por ejemplo, otros productos y me cometo algún error o duplico alguno, bueno, puedo generar directamente ya la eliminación del mismo con un solo clic, cual me va a consultar, por supuesto. Y lo elimino y al eliminarse, por supuesto, se modifica aquí el total, se va actualizando constantemente. Y me permite seguir agregando los productos que corresponden en el caso de que deba continuar facturando productos. Y hemos agregado ya la finalización de la factura, donde indica que ya se ha agregado esa factura correspondiente. Bueno, como ven, hay un gran cambio de lo que era la clase anterior. Hemos evolucionado bastante, así que vamos ahora a ver el código que se necesita para ese trabajo que queremos hacer, es decir, formalizar esto de manera más profesional, ¿no? Primero tenemos que cambiar lo que aquí había, que era un text box, cambiarlo por un combo box, que lo que hacemos es buscarlo de la caja de herramientas acá, que dice combo box, lo arrastramos y lo cambiamos. Eliminamos primero lo que estaba aquí, que era un text box como este, y lo reemplazamos. Este lo dejamos igual, solo que le cambiamos la propiedad y le colocamos el read only, o sea que solo lectura, se la colocamos a true, que es esta que está aquí. Tiene dos opciones, true o false. La pasamos a true para que, como ven, cambia. Ve, aquí se coloca de ese color cuando está en false, o sea que admite cambios. Y si el solo lectura se encuentra en true o en verdadero, directamente asume esta visualización donde indica que no va a poder ser modificado de parte del usuario, ¿no? En productos hacemos lo mismo, vamos a eliminar el text box existente anterior y vamos a cambiarlo por un combo box. Aquí lo interesante es ver también cómo los nombramos. Recuerdan que los text box los nombrábamos como text box, en este caso le decíamos que era un txt nombre cliente, por ejemplo. Aquí decía txt nombre producto. Ahora vamos a llamar CMB, que sería la abreviatura de combo box, es simplemente la C, la M y la B larga, y luego sí, nombre cliente, y aquí CMB, nombre producto, y con eso bastaría, ¿no? Esto va a quedar igual, solo que hemos hecho algunas correcciones de parte de código, le hemos dado una funcionalidad al numeric up-down, ya verán cuáles son, para que tenga esta visibilidad, o sea, se cambia la posición de los números, se puede agregar decimales,
permitir el avance acerca de decimales y demás, ¿no? La cantidad sí ha quedado igual y la grilla vamos a eliminar la listbox y vamos a agregar un data grid view que es este, hasta aquí. Data grid view se llama. Eliminamos el anterior, lo pegamos acá y le damos la forma para que quede en cuadradito y con eso basta, ¿no? Y a ese data grid view lo vamos a llamar, déjenme ver cómo lo llamamos, por aquí está. DGB detalle, si mal no recuerdo, porque hoy a la mañana lo cambié a eso. Aquí está, en el nombre, no name, ¿no? DGB detalle es el nombre de este componente. Esto quedó igual, esto también, y por supuesto el botón agregar también queda idéntico. Y todos estos labels también, todos quedan iguales. Perdón, ahí hice algo mal, ahí está. Quedan todos iguales estos labels, tal cual habían sido detallados en la clase anterior. Si ustedes quieren, pueden hacerlo de nuevo esto, no es problema. Dejar el código anterior, como también un programa que ya funciona perfectamente, y pueden ver la evolución, ¿no? Y hacer otro proyecto y nuevamente generar estos elementos. Lo que sí se permite en el .NET es que si yo tengo abre el proyecto anterior, ¿verdad? Copio los elementos, que los puedo directamente seleccionar de esta forma, los copio, clic con botón derecho, copiar, y después abro otro proyecto paralelo, o sea, sin cerrar este, abro otra instancia del IDE y abro otro proyecto y abro una ventana de este tamaño parecido y pego en esa ventana vacía y ya tengo toda la opción de todos los elementos cargados. Es una ventaja. Puede ser que a veces los nombres no me los mantenga, que me vaya poniendo los nombres por defecto. Bueno, en ese caso lo único que tendría que hacer es cambiarle los nombres de este lado en las propiedades. No sería tanto como tener que dibujarlos a cada uno nuevamente. Es algo de tiempo que se gana, es un truquito que, bueno, por ahí a algunos les puede servir. Cuando yo me acuerdo de algo así, siempre lo transmito porque, bueno, por supuesto que sirve, ¿no? En esto acá lo importante es, obviamente, siempre optimizar el tiempo, ¿no? Tratar de que el tiempo sea lo más valioso posible, a efecto de que los resultados se vean más pronto. Bueno, pasemos ahora a la explicación del código de cómo hacemos para que funcione esta maravilla que acabamos de ver, ¿verdad? Para que quede todo funcional y que cuando le demos a arrancar, funcione a la perfección, así como lo hemos probado recién. ¿Cuáles serían los pasos que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Para que esto esté funcionando sin ningún problema. Muy bien. Primero, vemos que todas estas librerías las tengamos. Si no, voy colocando system, o sea, coloco using, ¿no? Using system, punto, y ahí puedo buscarlas. Ya colocando la Windows, por ejemplo, eh, me va dando, ¿no? El IntelliSense se llama, ¿no? Es una funcionalidad, una propiedad que tiene el IDE, de ir proponiendo los distintas opciones de agregación de librerías que se necesitan. Entonces, ya mirando lo que ya está escrito aquí, pueden hacer lo mismo. De esa forma agregan estas 5 librerías que son las necesarias para que funcione el sistema. Luego, ya cuando el proyecto esté andando, van a tener el primer espacio que tiene que ver dentro del espacio de nombre, ¿no? Que es el único que existe, facturación en este caso. Van a tener el acceso a lo que es el código de la primera, perdón, de la clase principal, que es la clase form1, que se llama igual a la ventana. La ventana se llama form1. Eso se crea por defecto al crear el proyecto, o sea que no nos complicamos la vida. Y a donde empieza el tema es acá, ¿no? Que es lo que es declaración. Vamos a comentar, así hacemos una declaración de variables, ¿no? Entonces aquí voy a declarar una variable de tipo private. ¿Por qué? Porque son privadas, porque son para funcionar dentro solamente de este componente que estoy manejando ahora. Y la primera variable que declaro es una variable de tipo factura. Recuerden que en programación orientada a objetos dijimos que las clases conforman un tipo cuando ya están declaradas, cuando ya están creadas. Y por supuesto que clase factura va a estar al final del código, que siempre hemos tenido por costumbre detallarlas aquí al final, donde esto por supuesto puede estar en otro archivo. Ahora por una cuestión de practicidad y por una cuestión académica y para entendernos rápidamente lo colocamos acá, pero es totalmente posible separarlo.
pero no hace al esquema. O sea, lo importante ahora es conceptualizar el funcionamiento, ¿no? Es decir, de dónde sale esa variable tipo factura y por qué no es de tipo entero o de tipo string como estaba acostumbrado. O sea, por qué ahora puedo crear más tipos de datos. Bueno, por esta forma, ¿no? que tengo de que la programación orientada a objetos me permite generar clases y eso a su vez que se conviertan en tipos de datos. La clase factura, fíjense que se declara muy sencillamente diciéndole que es una clase pública que se llama factura y toda clase en la programación orientada a objetos tiene eh, un detalle de atributos, un detalle de métodos, de los cuales el primer método es el constructor y después tiene los otros métodos, que son los que tienen acciones de los objetos que se van creando o construyendo a partir de esa clase molde. La clase es una representación de la realidad, por ejemplo, clientes, autos, animales, bueno, personas, que los virtualizamos, ¿no? Entonces, de esa forma generamos las características de ese tipo de dato, ese tipo de elemento, en este caso una factura, en vez de una persona, en este caso es una factura. Eh, También hay clase cliente, que ya vamos a ver, ya está declarada un poquito más abajo, donde va a tener, la factura en este caso tiene dos atributos, uno de tipo cliente, que es un objeto en este caso, y tiene una lista de tipo producto. Tiene dos atributos que son dos objetos en este caso. El constructor, el primer método importante de la factura es este. ¿Por qué? Porque dice que este me va a construir una factura con un cliente. Y a su vez, ¿qué va a hacer? Bueno, le va a pedir el cliente y a su vez va a generar la lista de productos. ¿Por qué? Porque cada producto lo que puede hacer es tener un cliente y productos a su vez, ¿no? Asignados. Luego va a tener un método que se llama agregar producto. ¿Por qué? Porque los métodos que son acciones que pueden realizar los objetos que se construyen de esa clase. ¿Qué puede hacer una factura? Agregar productos. ¿Qué otra cosa puede hacer una factura? Calcular el total. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, estas son funcionalidades, que son métodos, ¿no? Que yo los puedo invocar y llamar de otra parte del código y que son reutilizables. Ese es el gran poder de la programación orientada a objetos, ¿verdad? Entre otros, ¿no? Que ya iremos avanzando a medida que podamos estudiar esta base fundamental que es necesaria comprenderla para después entender otras cuestiones mucho más complejas de la programación orientada a objetos. Yo aquí podría declarar también, por ejemplo, calcular descuento. Si en algún momento necesito aplicarle descuento a la factura, bueno, lo que hago es agregarle un método aquí debajo, copio esto parecido, lo declaro aquí abajo y digo calcular descuento. Y va a tener, por supuesto, una codificación, va a tomar el total, le va a aplicar un porcentaje o me va a pedir una variable de descuento que le pase. Y eso me va a generar un descuento. Y yo ya puedo reutilizar ese código las veces que desee porque ya está declarado ese método como una acción que tienen todos los objetos factura. Como ven, es un gran poder, ¿no? Como dije. También tenemos la clase producto que vamos a necesitar para el funcionamiento del sistemita este, donde el producto va a tener tres atributos: descripción, precio y cantidad. Va a tener su constructor. En este caso lo que hace el constructor es que con las variables que se le pasa cuando se instancia o se crea un objeto a partir de una clase, lo que hace es asignarle esos datos. Entonces el objeto uno va a tener estos datos, el objeto 2 tendrá otros 3, el objeto 3 tendrá otros 3, que son los productos distintos que se van creando y eso conforman instancias de esa clase producto, pero son todos distintos los objetos, ¿no? También tiene una variable subtotal que lo que hace es calcularle y asignarle que precio unitario por cantidad es una sumatoria en subtotal. Y aquí una pequeña impresión de datos como estábamos usando antes en el listbox que puede ser necesaria y por eso siempre se hace bastante de buena práctica generar este método porque en algún momento es necesario por prueba o por lo que sea ver qué datos está trayendo la clase y siempre ayuda, ¿no? Es un elemento de salida de datos de esa clase. El cliente tiene dos atributos, el nombre y su quit, y por supuesto va a tener su constructor, como dijimos, y en este caso tiene un solo método, el por defecto, que es el toString, como les decía, como les explicaba recién, que siempre viene bien tenerlos porque en algún momento pueden ser necesarios. A veces no se usan y a veces sí. Bien, fui a las clases, ¿por qué? Porque aquí me iba a encontrar con la necesidad de explicar todas las clases, entonces directamente ya expliqué todas ahí, y recuerden que están allá debajo, ¿no? Y a su vez a partir del nombre de un comentario que se llama clases como título, como para que puedan tenerlo separado el código también. Entonces yo voy a declarar una variable de tipo factura que se llama factura. El tipo, como sabemos, por supuesto va antes y va generalmente con mayúscula y obviamente aquí el nombre yo lo puedo poner igual, tanto con mayúscula o minúscula, solo que si me coincide
puede ser que me dé error. Eso va a depender del lenguaje, pero en este caso seguramente me lo va a complicar. Bueno, no me lo complica, me lo acepta. No es buena práctica, es preferible, obviamente, diferenciarlo, ¿no? También tengo un list, es decir, un array, ¿no? De clientes de tipo cliente. Y lo llamo así. Podría llamarlo, obviamente, de esta forma. Bien, lo llamo de esta forma por una cuestión de asegurarme de que estoy usando una variable que es reconocible después dentro del código, ¿no? Lista de productos de la misma forma, con el mismo criterio. Y tengo se llama binding list, que en este caso es de tipo producto y se llama detalle. ¿Para qué esto? Esto es para que este binding list, que no es muy distinto al list, solo que tiene una ventaja para usarse con grillas. Es por eso que estamos haciendo una duplicidad aquí. Es decir, si yo quisiera usar este list productos, que es un array de productos, ¿no? Para llenar la grilla, esta que agregamos aquí, el reemplazo que está aquí, la DGB detalle, yo cada vez que quisiera llenarla, tendría que recorrer el list producto, ¿no? Y empezar a llenar columna por columna de la grilla. Se puede hacer por código, obviamente. Eso lleva tiempo de desarrollo, bueno, que se hace una vez, no importa, pero después el problema es que redunda en un problema para el usuario porque eso lleva tiempo de proceso. Distinto es el binding list, que en este caso ya hace todo junto, ¿no? Es decir, cuando yo lo asigno a este binding list, que es parecido, porque son arrays ambos, pero al ser binding lo que tienen es que generan esa posibilidad de vincularse como fuente de una grilla. Y cualquier cambio que yo hago se refleja automáticamente en la grilla, pero de manera interna ya lo hace el programa, C Sharp, ya lo hace el lenguaje de programación, ¿no? La funcionalidad. Que por supuesto list no la hace. Entonces, por eso es que estamos duplicando acá la declaración y la reutilización, en este caso, de los productos en dos oportunidades. Bien, aquí es lo que es la parte de la declaración de variables. Fíjense que no son muchas, son estas nada más las que estamos usando y algunas pequeñas que se agregan después para cálculos dentro de los botones. ¿Qué nos queda ahora? Ahora nos queda ir a lo que se llama el form load, que es otra parte importante del proyecto. Esta es la parte de arranque. Esta parte es lo que primero cuando arranca el form. ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo puedo colocar unas cuantas funcionalidades que yo quiero que ya estén en memoria, ¿verdad? Cuando ya la ventana se esté mostrando al usuario. Eso es muy importante porque al momento de que el usuario ya está viendo la ventana, ya el programa está listo para cargar todo, ¿no? Si yo lo coloco en otro lugar y yo lo vinculo a otra espera, puedo correr el riesgo de que, por supuesto, el usuario quiera presionar algún tipo de desplegable o quiera seleccionar aquí algo y no esté disponible todavía porque está mal ubicado. Entonces usamos C Sharp, el .NET ha utilizado este mecanismo de usar lo que se llama el evento load de la ventana, que en este caso es el formulario, el form 1 en este caso. Todas tienen su evento load, ¿no? Así como el evento click, ¿no? El evento, bueno, ya vamos a ver que hay varios, pero ya ir prestando atención a que estos eventos, el load, es muy importante para cuando arranca un proyecto. Y aquí he detallado lo que se llama hardcode, o sea, hardcodear la parte de los nombres, ¿no? De los clientes y los productos. Después lo vamos a buscar de una base de datos, ¿no? Estamos próximos a eso, porque ustedes ven que en base de datos 1 ya hemos arrancado, así que ya vamos a comenzar a hacer tablas, vamos a crear principalmente la tabla de cliente y producto para vincularlo rápidamente con este sistemita de programación 2. Así podemos ya comenzar a trabajar con base de datos, que por supuesto nos da una visión mucho más completa de la programación. ¿Qué es lo que hago aquí? En el list cliente le asigno rápidamente la creación de, en este caso, 5 clientes usando la clase. Sabemos que para crear una clase tenemos que hacer new, es la palabra reservada, que significa creación de una clase de tipo, en este caso cliente, y lo que va es, entre paréntesis, los atributos o las variables que está reclamando quién. Está reclamando el método constructor de la clase cliente. Recuerden que el método constructor de la clase cliente lo único que reclama son dos parámetros. Uno es el nombre y otro es el quit. Eso es todo. Fíjense, si vamos a clientes,
Lo único que hace clientes aquí es tener dos atributos, nombre y quit, y su constructor, que es este, vamos a ponerle constructor acá una vez, por lo menos en la clase cliente para que sepamos. Estos son los atributos, método constructor, y estos son el resto de los métodos, acciones, ¿verdad? Atributos o características. Método constructor, cómo se crea un objeto. En base a esto. Esto es lo que le dice que crea un cliente con este nombre y con este quit. Y aquí le asigna a las variables que están acá declaradas como atributos, le asigna el parámetro que le estoy enviando desde el momento que lo estoy invocando, ¿no? Que por supuesto es acá, en el load. Estoy invocando la creación. Bueno, hago lo mismo, separado por coma, y directamente creo aquí ya un bloque de 5 clientes. Obviamente aquí podría agregarle lo que quiera, ¿no? O sea, eso está claro que esto es agregarle lo que quiera y acá le cambiamos para decirle que tengo más clientes, ¿no? Eh, Tengo muchos clubes de clientes. Por ejemplo, vamos a cambiarle un quit para que no sean los mismos. Y eso es todo. Ya tengo más clientes. Yo lo pruebo esto ahora. Me va a dar una lista más larga. Clientes. Están todos los clubes. Y la ventaja es que yo pongo club, me salen todos los clubes ahí. Más rápido, ¿no? Bueno, son opciones de trabajo que debemos ir aprendiendo, debemos ir mirando. Lo mismo para los productos. Hago lo mismo. Hago un hardcodeo de productos. De la misma forma, exactamente igual. Producto lo que me pide, sí, ya son tres argumentos. Fíjense que quiero el nombre, quiero el precio y la cantidad. Cantidad por defecto le pongo a todos uno, entonces no tengo problema porque sabemos que esto lo que estamos haciendo es cargar con datos del programa para que tenga sentido, porque esto después va a ser variable y dinámico en función de la base de datos a la cual nos conectemos. Y aquí viene algo importante que tiene que ver con los combo box que hemos agregado, tanto para clientes como para productos. Es decir, estos dos elementos, ¿no? Este combo box se llama CMB nombre cliente y este que se llama CMB nombre producto. ¿Qué pasa con ello? Bueno, aquí lo que hacemos es vincular, ¿no?, el combo box con el bin, este que dimos, fíjense, este que dimos acá, que lo creamos acá, el binding list de tipo producto, lo vinculamos. Tanto el de clientes como el de productos. ¿Por qué? Porque hacemos que este nombre cliente, que es el nombre del combo box, con estos dos atributos que tiene, propiedades en realidad, estas dos propiedades, se le asigna el nombre y el quit. ¿Pero esto qué significa? Le estoy asignando exactamente el nombre que tiene en la clase. Entonces, de esa forma, como está todo enlazado a la clase, Combo nombre cliente tiene otra propiedad que se llama data source, es decir, fuente de datos, ¿sí? ¿Con qué se va a llenar, ¿no?, ese combo? Este combo y este. Necesitan una fuente de datos para llenarse, es decir, para tener ítems para después mostrar en el desplegable. Bueno, directamente, de esta forma, por haber usado el binding list, trabajo mucho más simple y le digo que lo asigne directamente a la lista esta de cliente y a la lista de producto que tenemos. Esto es simplemente para configurar esta posibilidad que tiene de búsqueda, que le decía que yo colocando una letra me lista y me filtra de todos lo que empieza con esa letra. Simplemente para eso y para poder escribir. Si yo aquí quisiera que el combo box no me permita escribir y solamente seleccionar de la lista, lo cual eso se usa solamente cuando son listas muy cortas, bueno, se usa otro, que es el drop, perdón, drop down. Drop down. O sea, acá en vez de suggest
append iría esta propiedad directamente como puntos después del autocomplete, ¿no? Y en esto siempre es lo mismo, ¿por qué? Porque lo que hacemos es que la fuente sea de los ítems que tiene el listado, que obviamente se agregan de los listados de cada una de las clases. De esta forma ya seteamos los combo box de cliente y producto, pero desde el form, es decir, desde el evento load de cuando carga. Ya nos quedamos tranquilos de que eso ya está listo. Por ende, si yo después lo voy a cargar a una base de datos, voy a hacer lo mismo. Voy a tratar de que ya cuando levante, ya el formulario tenga todos los datos listos. O bien, si son muchos clientes, para no matar la aplicación, bueno, haré que cuando el usuario pulse una tecla de búsqueda en el formulario, ahí se conectará a la base de datos. Son como dos o tres caminos que podemos analizar, que lo vamos a ir viendo, por supuesto, a medida que avancemos la clase. Porque si te toca una aplicación que tiene, no sé, 50.000 productos, bueno, puede ser un problema y el usuario va a quedar esperando ahí que se cargue todo y no tiene sentido porque quizá solamente quiere buscar el 0,1% de los productos de esos, quiere ver dos, no tiene sentido que estén todos. Entonces si se coloca una búsqueda que va a filtrar ese proceso previo y ahí sí se va a ejecutar esta parte. En ese caso sí tendría otro llamado a otra clase y a otro método, ¿no? Seguramente la clase productos ahí tendría un método buscar, que por supuesto sería invocado cada vez que alguien hace clic en ese combo box o en ese desplegable. Bueno, aquí le digo que los combos van a estar en -1. Esto significa que no tiene selección, por eso que aparecen en blanco, ¿no? Si no hay ni un producto seleccionado, cuando levanta, ¿no? Cuando lo muestra, blanco es lo mismo. A su vez el quit lo voy a colocar en blanco, se va a poner clear, y el precio en 1. Entonces me aseguro que estos datos estén así como están ahora, y la cantidad también en 1, ¿no? Bueno, aquí voy a generar lo que se llama el evento de cambiar cliente y completar quit. Cuando yo elijo un cliente, eso quiere decir que en el elemento este CMB, nombre cliente, punto, selected index chain significa que cuando hay un índice o un elemento de estos que ya están desplegados se selecciona y cambia, bueno, ahí lo que va a hacer es despertar una función, que es esta, donde pregunta que si, esta es la sintaxis, ¿no? Estoy explicando lo que significa la sintaxis, que si ese ítem es un cliente, que lo coloque dentro de esta variable click, que es de tipo cliente, y por supuesto le asigne al quit, que es el elemento que estoy intentando llenar. Estoy acá, no estoy con este y estoy intentando llenar este al seleccionar el cliente. Lleno el quit con la selección del cliente previamente. Entonces le digo que si es un cliente, porque puede ser que no sea, porque el usuario colocó otro dato o un dato erróneo. Entonces, si no es un ID cliente, no lo va a ver. Entonces, directamente, si coincide, sí. Y si coincide, entonces le voy a decir que lo coloque al quit en txt quit cliente, que es el que está debajo ahora de solo lectura, ¿no? De lo contrario, que el quit quede en blanco, ¿verdad? O sea que yo acá escribo cualquier cosa o selecciono algo que está mal, acá me va a quedar en blanco. Caso contrario, me va a colocar el quit directamente acá, que es lo que está haciendo el programa, ¿no? Con el producto va a pasar lo mismo, ¿no? Evento de cambiar producto y completar el precio. Es exactamente la misma sintaxis, solo que ahora usamos el combo box producto, o nombre del producto. El evento de cuando cambia el índice exactamente igual, eso va a disparar la función de flecha esta, que lo que dice es que si se produce que es un producto, que por supuesto genere que el precio va a tener el precio unitario, ¿no? Recuerden que este es el precio unitario, es el atributo que tiene la clase producto, ¿no? Tiene precio unitario, cantidad y descripción. Aquí están, precio unitario, cantidad y descripción. Y de lo contrario, si no es, que me coloque directamente el precio en 1, ¿verdad? El valor de 1. Aquí se usa value o value porque txt-precio no es un text box, sino que es un numeric up-down. Recuerdan que es esto, ¿no? Son de estos
que pueden cambiarse con la flechita y no los que se puede escribir directamente como los textbox. Entonces, como tiene esa diferencia, aquí no es text lo que se le asigna a la propiedad, sino se le asigna un valor. TXT precio, aquí lo que hacemos es por código establecerle características que queremos que tenga, ¿no? Puedo establecerle la cantidad de decimales, ¿no? Puedo establecerle cuál es el precio mínimo, acá lo puedo colocar en 1 para evitar que alguien me ponga un precio menor a 1, o lo puedo poner más, obviamente. Precio máximo, coloco 100.000, más 1.000.000, bueno, lo que haga falta, ¿no? El incremento, ¿no? Para que tenga 001 y separador de coma, si quiero ponerlo o no, puedo poner true o false, no hay problema. Y dónde quiero alinearlos, ¿no? Para precios es ideal alinearlo a la derecha, a los números, si no me lo alinea a la izquierda. O ver la manera si me permite alinearlo al centro, también podría ser una alternativa. Sí, me permite el centro, también podría ser, ¿no? Bueno, esto se puede hacer también si yo quisiera que el precio sea de solo lectura, lo que me va a hacer, me va a poner en gris, como hizo acá con este. Y después, solo para poder colocar un precio, voy a tener que mover las flechitas acá. Sería tremendo acá en Argentina por, bueno, cantidad de precio y subirle a un centavo, imagino. No sería complicado, no sería simple. Pero es una alternativa que, por supuesto, es válida. Entonces la dejo detallada como también para ampliar un poco el detalle de todo este esquema. Y llegamos a lo que es la grilla, donde también aprovechamos ya y le dejamos establecida su configuración, donde cómo queremos que se comporte todas estas cuestiones. No viene muy al caso ahora entenderla, simplemente saber que me va a permitir posibilidades, esto de manipularlo bastante. En este caso yo le puse todo falso y que no se pueda a su vez escribir en la grilla, porque no tiene sentido en este caso, ¿no? En este caso no queremos que el usuario cuando está facturando pueda cambiar. Ahora hay veces que son grillas de datos, de los cuales son un reflejo de la base de datos, y yo quisiera que al cambiar ya en la grilla me cambie la base de datos. Bueno, en ese caso cambiaría este read only, no sería read only, sino que sería false. ¿Por qué? Porque yo quiero que se pueda cambiar cosas y de esa forma después hacer la codificación para que me impacte directamente en la base de datos. Esto no es que se usa mucho así porque es bastante peligroso, pero en algunos usuarios expertos lo usan para que tenga ya una velocidad en lo que es la actualización. Funciona casi como un Excel sería, ¿no? Funciona, cambiar la celda y ya está impactado en el tiempo real en la base de datos. Y de paso dejamos la columna en blanco, todo las dejamos bien limpita, la grilla, porque todos recordemos que esto es cuando está levantando el sistema, ¿eh? Bueno, que el evento load es cuando arranca. Seguimos trabajando, ¿no? Con ahora el detalle de las cuatro columnas que necesitamos, ¿no? La columna descripción, la columna precio, la cantidad y la de subtotal. Fíjense que esto es totalmente arbitrario, acá le puse solamente columna desc para decirle que es el nombre de una columna. ¿Qué nombre va a mostrar es este? ¿No? ¿Cómo va a trabajar? ¿A qué va a referir? A producto. También son características de esto que tienen que ver con la forma de llenado y el ancho máximo que va a tener. Ya le puedo establecer acá que sea más ancho, menos, por el tema de ver cómo se muestran los productos. El precio también, fíjense que va el nombre que va directamente de la propiedad, que viene de la base de datos y en este caso de la clase por ahora, que va a estar vinculada a la base de datos en su momento. Lo que quiero mostrar en el header, para que lo vea el usuario, el ancho máximo, fíjense que es un poquito más chico el precio, bueno, no tiene sentido que sea tan ancho. La cantidad a su vez es un poco más chica, 60, ¿no? La ubicación, en este caso lo ponemos que lo ubique al medio y a la derecha. Todas estas cuestiones a su vez son manejables desde la parte de propiedades. Lo que pasa es que es preferible manejar por código para que sea más rápido, ¿no? Cuando ya se tiene todas estas características ya es más simple que estar haciendo una a una las características por ahí desde la propiedad. No obstante, eso se puede hacer sin problema. Esta es una alternativa, un camino, una vía. Y después, bueno, uno viene aquí y lo hace más rápido, ¿no? Achica, amplía rápidamente sin tener que estar entrando a cada una de las celditas del campo de propiedades, que es bastante tedioso, como ya hemos visto por ahí, que cuesta un poco.
Y simplemente después lo que hacemos es agregarle, ¿no?, a esas columnas con esta sintaxis que es que DGB detalle, que es la grilla, columns, ¿no?, que es su propiedad, tenga y agregue este rango, estas cuatro columnas con esos nombres, con estas características. Y por supuesto que el data source de detalle va a ser el list, el binding list este que hicimos que se llama detalle. Y a su vez hemos vinculado que el cell click, o sea, cuando yo hago un clic dentro de una celda de la grilla, tenga un efecto que va a estar dentro del evento cell click, que lo vamos a ver, que está aquí, ¿no? Lo hemos hecho aparte ya. Esto quiere decir que cuando yo hago clic aquí, me va a traer a un evento que se llama de esta manera, ¿no? Y que por supuesto yo puedo generar la codificación como fue hecho específicamente acá, ¿no? Bien, ¿qué hace esto? Lo que hace es simplemente que al identificar un clic en una de las celdas, ¿por qué? Porque row index es el número de la celda que estoy haciendo clic, ¿no? Es el índice de la celda. Si obviamente si no tiene datos, me va a ir, se vuelve, ¿no? Retorna, no hace más nada. En cambio, si tiene valor, o sea, si row index tiene valor porque eso es el índice de la fila, lo que está diciendo, row es fila, índice. Lo que te dice es que también que si no es ningún producto, que lo retorne. ¿Por qué? Porque me está evitando que me haga clic, por ejemplo, en el nombre, ¿no?, en el encabezado. Pero si realmente es un producto, es una fila de un producto que ha sido recientemente agregada por la selección de producto y precio, cantidad, bueno, hay que pregunte, ¿no?, con este message box. Este es un cuadrito de diálogo que aparece emergente, un pop-up sería, por eso dice show, ¿no?, que admite un mensaje al usuario y estos controles que tiene que ver si va a poner botones de sí o no, va a poner un icono de advertencia y el nombre que tiene el botón, ¿no?, para control interno. Esto lo que hace después es que si este diálogo, ¿no?, se llama diálogo, a esto R, esta variable R, cuando se lo iguala a esto, que es el pop-up o el cuadro de diálogo del mensaje, se transforma en un diálogo result, o sea, en un resultado del diálogo. Y si ese resultado del diálogo es sí, ¿qué retorna? ¿No? Perdón, si no es sí, ¿qué retorna? Por el contrario, si es sí, si es positivo, porque acá estoy negando, ¿no? Pero si por el contrario es sí, lo que me va a hacer es remover toda la lista de la filita esa, ¿no? Me va a remover toda la lista de los elementos de esa fila. Entonces, todo ese ítem, que es un objeto, que tiene una descripción, un precio, una cantidad y un subtotal, me lo remueve de detalle. Y a su vez, lo remueve también de factura, productos. Recuerden que factura también tiene el detalle de producto. Lo tiene que remover de ahí. Y por supuesto, calcular total. ¿Recuerdan el método que vimos en factura? ¿Por qué? Porque tiene que modificar el valor que se va, perdón, el valor que se va a modificar, ¿no?, al mover los datos. Es decir, voy cargando productos, me va a cambiar el total y eso quiere decir que, sin error, me dice un segundo, ¿qué quiere decir? Que si yo aquí agrego, me lo agregué en blanco, voy a modificar acá, ¿verdad? Sea, me voy modificando este. Esto lo hace calcular total de factura, ¿no? Fíjense, se pone así. ¿Por qué? Por esta sentencia que estoy analizando, perdón. Aquí, este no es. Esta sentencia que estoy analizando aquí es calcular factura. Porque va al método calcular factura que se instruyó para eso. Realmente para cuando se necesite recalcular el total de la factura, no tener que recorrer la grilla, hacer todo, sino que va directamente al método. Es todo muchísimo más rápido, ¿no? Una de las ventajas, ¿no?, de la reutilización de código, el encapsulamiento,
¿no? Todo lo que tiene que ver con la conexión que existe y la relación que existe entre las clases y los objetos. ¿Qué sigue acá? Acá tenemos el combo box nombre cliente que valida, es decir, que hace esto cuando sale de la selección del cliente y si hay un error, me va a decir que el cliente no es válido, porque no está en la lista. Entonces directamente sale y no me permite continuar. Finalizar clic es este botón aquí. Le doy doble clic y me lleva el código, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es, obviamente, que si factura es nulo, directamente salgo, doy un mensaje que no tengo datos y me vuelvo, retorno, ¿no? Y si no, voy a decir que se ha generado la factura de este cliente con el nombre, porque factura.cliente va a tener los datos del cliente. Por el total, voy a calcular el total y lo muestro, ¿no? Y directamente factura finalizada. Es todo lo que quiero mostrar por ahora, no es otra cosa más que para generar el esquema completo, ¿no? De que se lo terminado. Acá se pueden hacer muchas otras cosas, se puede grabar a la base de datos, se puede, por supuesto, mostrar más datos si quiere, se puede mandar a imprimir un PDF, bueno, se puede conectar a un servidor de una entidad contributiva como puede ser Arca o Exafip, donde obviamente se pide autorización y se hace una factura electrónica. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que se podría hacer en este momento. Y pongo a limpiar el gris, ¿no? La grilla tiene que quedar limpia, entonces detalle clear directamente, factura lo paso a null, ¿por qué? Porque ya limpié, ¿no? Ya está. Total, este dato lo pongo en blanco, ¿no? También, y empiezo a colocar todo en blanco. Los combos los pongo en blanco también, recuerden que esto significaba en blanco porque me va a ubicar el -1, que eso es una convención dentro de .NET y de varios lenguajes, ¿no? Que todo lo que esté en -1 cuando hay un selector de índices significa que no hay selección, en este caso. Le coloco, digamos, valores por defecto. Muy bien, y llegamos ya nuevamente a las facturas a las clases, perdón, que con la clase factura inicialmente, ya lo habíamos visto. Producto nuevamente, que también ya lo vimos. Cliente también. Y este es el fin. Entonces, vamos a ver qué vimos. Vamos a pasarlo nuevamente para que quede para poder revisarlo nuevamente de parte de ustedes. Dijimos, la parte de las librerías, ¿no? El namespace o espacio de nombre con su nombre. Esto es lo que envuelve todo el sistema. Es un espacio de nombre de trabajo, un espacio de trabajo. Después, lo que otra cosa que envuelve también, una buena parte, es esto del formulario, la clase principal. La declaración de las variables. Esto queda tal cual. Esto es una cuestión interna de inicialización de componentes de C Sharp. El código del evento del botón agregar, cuando hago clic, es ustedes el proceso que tienen que hacer es primero generan toda la parte gráfica y después, por ejemplo, se van a este botón, hacen clic y a ustedes les va a aparecer sin esto. Se les va a aparecer acá ya cerrada la llave, ¿no? Entonces ahí dentro de la llave lo que hacen es comenzar a agregar este código, ¿no? Que es el que va dentro de este evento click. Y ahí terminó. El load, que nos detuvimos bastante porque es largo, ¿no? Porque está todo el hardcodeo de los datos y demás. Todo lo que hacemos de preparar la vinculación de la grilla con los listbox, perdón, con los lists o arrays, y el binding list, que por supuesto es algo muy poderoso, como les decía, porque trabaja directamente por detrás, ya con la tecnología de .NET, manipulando ya los datos de la grilla sin que nosotros tengamos que hacerlo manualmente, lo que por supuesto es muy poderoso para todo este tipo de cosas.
las columnas de la grilla, con sus propiedades. El evento click de la grilla, esos van a, una vez que tengan la grilla lista, van a hacer doble clic acá y se van a ir a un evento. Fíjense que diga click y no diga doble clic, porque también existe. En ese caso, bueno, van a tener que hacer doble clic, es lo mismo. Solo le explico eso porque puede pasar, ¿no? Pueden estar un buen rato dándose cuenta que por qué no les coincide y es por eso, ¿no? Bueno, aquí está explicado un poco cada una de las partecitas del código, qué es lo que intenta hacer. Por supuesto, lo calculamos, como estábamos explicando recién, porque hemos eliminado un producto, ¿no? Esto valida la salida del cliente. Esto no es tan importante por ahora porque no estamos teniendo mucho caudal de clientes y no sabemos, pensamos que no puede haber errores. O puede filtrarse cuando viene la base de datos y asegurarnos de que los clientes que se carguen sean buenos. Bueno, hay varias formas de evitar tener que poner un control también sobre el tema de la selección del cliente, para evitarse también proceso y que tome lento el uso del lado del usuario, o sea, tratar de que el usuario tenga una experiencia lo más agradable posible. El finalizar, que ya lo habíamos visto también recién, que es la parte de mostrar que la factura está lista y que se limpian todos los componentes. Y las clases. Las acabamos de recorrer recién, ya las terminamos para que quede completo. Bueno, con este programa, una vez que lo tengan listo, yo creo que estamos en condiciones de entender una buena parte de lo que es .NET y programación orientada a objetos. Si bien ya habíamos trabajado en .NET el cuatrimestre pasado con programación 1, bueno, programación 2 lo que vamos a hacer es intentar avanzar rápidamente en todo este esquema. Por eso no hemos cambiado de IDE, cosa de tratar de, ni de lenguaje, ¿no? Cosa de aprovechar todo el conocimiento del IDE, todo el manejo para que sea más simple la curva de aprendizaje y enfocarnos simplemente en todo lo nuevo, lo que es programación orientada a objetos, con lo que se viene, ¿no? Que vienen elementos bastante más complicados, como tienen que ver con la herencia, bueno, con el polimorfismo, con todo lo que es la cuestión de la relación de las clases, los métodos, el llamado a uno, llamado a otro, todas esas cuestiones que intentaremos ir trabajando a medida que avancemos con esto, más el apoyo de la teoría, por supuesto. Y en base de datos uno vamos a tratar de rápidamente también ya ir haciendo estas clases, estas tres clases que tenemos acá, cliente, factura y producto, son necesarias que ya la pongamos en marcha del lado de la base de datos. Agreguemos aquí en este sistema toda la sintaxis que lleva la conexión a la base de datos, ¿no? Recordemos que habíamos dicho que en la programación todos los lenguajes de programación tienen su sintaxis para la conexión a base de datos, pero a su vez lo que va dentro de esa conexión siempre es SQL. O sea que ahí enviamos las órdenes al motor de la base de datos. En este caso nosotros vamos a trabajar, por supuesto, con SQL, que es el lenguaje primordial de casi todas las bases de datos, y el que vamos a trabajar con MySQL para generar desde SAMP un servidor propio en la máquina y poder probar todo esto rápidamente, ¿no? Así que muy bien, con esto estamos cerrando la clase de hoy. Les pido por favor que cuanto antes puedan probar esto, armarlo en un TP y me lo envían. Así queda ya todo formalizado y podemos continuar avanzando en los conocimientos, apoyándonos en lo que ya está de base y teniendo una solidez en el aprendizaje. Muchas gracias y hasta la próxima.